nos vemos ahora en la segunda parte de pulseras sencillas y aquí vamos a utilizar 45 centímetros de hilo chino. En este caso es de este color morado, de 1 milímetro, ya saben. Y vamos a hacer una terminación diferente a la que le hicimos a la primera pulsera, que solo fue un nudito sencillo. En esta le vamos a hacer un nudito un poquito más extenso, más largo, y también va a ser con popote. Lo que vamos a hacer vamos a agarrar nuestro popote y vamos a poner así nuestro hilito. Voy a hacer una pequeña diagonal y después de la diagonal voy a poner mínimo unos 3-4 nudos. Los voy a acomodar más o menos así. 4 aquí le hice. Algo así se ve. Lo sostengo y lo voy a meter el hilo de tal manera que quede así encontrado. O sea, se tiene que ver algo así. Y ahora voy a jalar mis nuditos, pero sin que se me deshagan las argollitas, ¿no? Y voy a empezar a jalar hacia abajo para que se me formen mis argollitas y que no se me salgan de este hilito que estoy sosteniendo con la mano izquierda. Algo así. Jalo, jalo, jalo. También al mismo tiempo que van jalando pueden ir haciendo este movimiento así, como para que se vaya haciendo redondito y no pierdan la forma las argollitas, ¿no? Que sería algo así. Y sería una forma diferente de que quede su pulsera. Me va a quedar ese excedente, el cual vamos a cortar. Recuerden no cortar al ras para que les quede un cachito con el que van a pegar una quemada y que esto haga que nuestro nudo no se deshaga. Después lo que vamos a hacer vamos a agarrar la punta, la vamos a quemar para que se haga puntiaguda y aquí vamos a meter nuestra primer bola separador, que es la bola que va a quedar en la orilla. En el primer video no les dije, pero lo que me gusta a mí cuando le metes bola separador es que hace mejor caída la pulsera. En cambio, si a lo mejor no tuviera bola separador, queda un poco más alta, miren. Entonces como que con la bola queda con más caída, eso me gusta. Y bueno, también si quieren puede ser puro nudito, si los van a hacer súper económicas no pasa nada. Aquí yo voy a medir 12 centímetros, en especial para esta pulsera que le voy a poner un dije en el centro. Aquí más o menos estoy calculando que me quede aquí el dije en el centro y que más o menos cuelgue así. Entonces voy a agarrar, le hago un nudo, jalo así, más o menos que me quede en el centro. Y bueno, como ya está quemada nuestra punta, ya nada más voy a meter la bolita. Yo aquí se lo quise poner como decoración. Bolita al centro, el corazoncito que es de acrílico y otra bolita. Aquí, a diferencia de la otra, como tiene hilo excedente, o sea, como haz de cuenta que no queda igual. La otra yo la medí para que me quede todo centrado. Pues por ejemplo, supongamos que no le puse estas cuentas, que le puse otras. Aquí lo único que tengo que hacer, supongamos que este es el pedazo de hilo para este modelo azul. Si no le fuera a poner más que el puro corazoncito, nomás mido a la mitad de mi hilo. Pues así de que mido y serían 30 centímetros, porque como voy a hacer el nudo aparte, no importa, nada más son 30 centímetros, no le tengo que agregar los 15. Entonces aquí es una parte de la pulsera y entre comillas una parte del nudo. Entonces por eso es que es diferente, no queda centrado. O sea, si yo lo hubiera hecho con el hilo de 30 centímetros, yo lo hubiera puesto a la mitad y le pongo el dije. Si a lo mejor van a hacer de que letras y es más largo, pues les cuento. Si las letras van a abarcar esto, aquí empiezo el nudito y le pongo las letras y aquí termino. Es más o menos como lo haría. Pero en este caso, como lleva nudo, esa sería la única complicación que le veo yo de que pues tienes que pensar, calcularle, separarlo. Entonces, nada más esa es la diferencia, ¿no? Para que no se vayan a ir con la finta y lo hagan centrado. Es medir, más o menos que te queden colgando unos de 5 a 7 centímetros. O sea, a partir de aquí que te queden unos 5 centímetros. Luego mides toda esta parte y luego que centres tu pieza. Ya teniendo eso, no importa lo demás que quede, con los 45 centímetros te va a alcanzar. No importa si le metes más piedritas o lo que sea. Y tú puedes ir haciendo tus variaciones. Ya que hicimos esto, ahora lo que voy a hacer va a ser sujetar mi argolla. Y importante, vamos a medir que nuestro circulito que se formó sea más o menos de 5 centímetros. O sea, aquí se hace la argolla y alcanza a llegar a los 5 centímetros. No más, no menos. ¿Por qué no más? Porque si la hago muy grande, lo que pasa con ese tipo de pulseras es que nomás se hace más grande. O sea,
sí la puedo hacer más chica, pero la voy a enchuecar. Entonces lo que ocupo es que quede así, 5 centímetros máximo. Y luego después me voy a poner en el centro y aquí es donde voy a hacer mi nudo. Voy a agarrar para esto otra vez el tubito. Voy a pasar el hilo por debajo, hago la diagonal. Es exactamente lo mismo, nomás que aquí pues digamos que afecta un poco que esté el círculo de la pulsera, ¿no? Y le voy a hacer, pueden hacerle hasta 5, ¿no? O sea, a lo mejor no más porque pues ya está contado los 45 centímetros. Si quieren ponerle más nuditos, pues hagan el hilito un poquito más largo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, cerramos los 5, regresamos nuestro hilito y aquí saco, aquí a diferencia no tengo que cuidar porque realmente el hilito el cortito que tenía ahorita es este. Entonces, lo que yo quiero es que mi pulsera quede de 5 centímetros, pero que al mismo tiempo quede centrada. O sea, que el nudito quede centrado. Puede variar un poco, pero si la empiezo a jalar se me va a hacer muy para acá el nudo y ya no se va a acomodar. Entonces, más o menos lo van acomodando ustedes, jalándolo hacia allá, pero al mismo tiempo no tan allá, o sea, que esté centrado. Algo así. Entonces, ya quedó medio centrada porque si se fijan, sí quedó, aquí está el nudo, miren, se los voy a acercar. Sí quedó un poco más para acá. Pero ni modo, no pasa nada, o sea, está bien así. Y importante, esta pulsera solo se jala para un lado. ¿Para cuál? Para este, miren. O sea, para el lado contrario del que queda suelto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hubiéramos hecho nuestra pulsera muy chica? Por ejemplo, si la argolla lo hubiéramos hecho así, ¿no? Así. Y nos queda un cachito así, porque obviamente aquí nos está quedando más porque la hice más larga. Nos queda un cachito así, pues nomás hasta esta parte va a abrir y no va a entrar. Entonces, por eso les digo, mínimo 5 centímetros, más el pedazo que les va a quedar aparte, ya con eso se va a completar. Y ahora vamos a hacer nuestro nudito. Para esto, como estamos del lado contrario, de la otra forma empezamos al revés. Así, ¿no? Pero aquí para no andar cargando toda la pulsera de un lado, lo vamos a hacer de este lado donde nomás va a estar el hilo colgando. Para eso ocupo mínimo unos 15 centímetros, más o menos es eso. Entonces, para que nada más esté moviendo esto y no la pulsera. Hacemos la diagonal, creo que en el otro le hicimos 4 argollas. Aquí me está quedando muy justa. Entonces, si ustedes quieren hacer la pulsera en vez de 45 y sienten que se les va a complicar aquí al final, pues déjenle 55. Entonces ya así no batallan para meter este hilito, que es nada más regresarlo por aquí. Algo así. Entonces, lo empujamos, jalamos. Y aquí ahora lo que queremos es que nos quede parecido a este. Entonces lo vamos a tratar de jalar hasta cierto largo que se parezcan estos dos. Más o menos, o sea, no jalarlo muy abajo porque luego se me va, o sea, sí me va a quedar todo este excedente, pues. Y adivinen qué acabo de hacer y no me di cuenta y les puede pasar. Para que no lo hagan. No le puse la bola. De este lado sí tiene bola y de este no le puse. Es súper común, la verdad, siempre me pasa. Pues ni modo, aquí ya hice el nudito. Era simple y sencillamente antes de empezar el nudo era meterle la bola, es todo. O sea, primero va el nudo desde el centro, luego va su bolita. Igual, puede no llevarla, o sea, supongamos que esta la eliminamos y va así, está bonita y todo, pero ahorita van a ver la diferencia. Cae diferente las dos, o sea, es que a lo mejor necesitaría grabar de frente, o sea, no sé cómo, o sea, de que la cámara esté así para que puedan ver esa diferencia. Igual en los tips lo voy a dejar para que lo vean, cómo hace la diferencia la bola. Pues ni modo, aquí me la salté, pero pues no pasa nada. Quemamos. Nos quedó este cachito que son como 5 centímetros y que ocupábamos porque se fijan, o sea, si yo le quito esos 5 centímetros ya no me da vuelta, o sea, ya no entra en el popote, pues, ¿no? Entonces sí los ocupábamos. Y esta sería nuestra pulsera, que si se fijan, pues nomás jala de un lado y ya nada más tú la aprietas del otro lado. Y este sería el modelito de la pulsera número 2, sencilla.